Bueno, chicos, en este vídeo vamos a repasar la segunda ley de Newton. Os la he escrito aquí. La aceleración con un vector es igual a la fuerza partido por la masa. Muy importante que esta fuerza que aparece aquí es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en un momento dado, ¿vale? Muchas veces se escribe este símbolo de sumatorio. Imaginad que actúan distintas fuerzas que identificamos con un subíndice i. Pues vamos a ir desde la primera fuerza hasta la enésima, si es que tenemos n fuerzas, ¿vale? Simplemente sumamos, ¿eh? Aquí no os preocupéis por los índices y tal, simplemente tenemos que sumar todas las fuerzas. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos un objeto y que alguien está empujando para allá con una fuerza F1 y otra persona está empujando justo en el sentido contrario con una fuerza igual de grande, F2. Igual de grande, ¿qué quiere decir? Que los módulos son iguales, pues que el módulo de F1 es igual al módulo de F2. Vale, pues en lo que se refiere a la aplicación de la segunda ley de Newton a este objeto de masa m, pues lo que cuenta es la suma de estos dos vectores. ¿Y cuánto vale la suma de F1 más F2? Pues 0. ¿Vale? Fijaros que son dos vectores, ambos de módulo no nulo, y sin embargo su suma es 0. ¿Vale? Los vectores no se suman como los números, acordaros, se ponía uno al final del otro. Si desplazamos este hasta aquí y unimos el principio del primero con el final del segundo, este desplazado hasta aquí, pues tendríamos 0. Este vectorcito de aquí, dejadme que le ponga la flecha, es el vector nulo. Vale, pues en este caso no habría una fuerza neta, una fuerza total, y aquí tendríamos que poner 0. Fijaros, muy importante que escribamos la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Porque si no, porque si cogemos una de ellas, pues esta por ejemplo, y me olvido de las demás, pues vamos a pensar que el cuerpo adquiere una aceleración, cosa que obviamente aquí no va a pasar. Si este cuerpo estaba parado y yo empujo hacia la derecha y hacia la izquierda con la misma intensidad, pues no se mueve el objeto, la aceleración es 0. Perfecto. Importante, suma de todas las fuerzas. Importante también que aquí aparece en el denominador la masa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para una fuerza total dada, una masa mayor da lugar a una aceleración menor. Dejadme que os lo ponga aquí, ¿vale? Si la masa crece, la aceleración en módulo se hace más pequeña, ¿vale? Se hace un valor más pequeño. Fijaros que pongo el módulo, porque yo no puedo hablar de un vector haciéndose más pequeño, puedo hablar del módulo del vector. El vector es una flecha, ¿vale? El módulo del vector es el que es un número, entonces en rigor sí que se puede hacer más pequeño. A veces, digamos, relajaremos un poco el lenguaje, diremos que la aceleración se hace más pequeña, ¿vale? Se sobreentiende que estamos hablando del módulo de la aceleración. En este caso no es fácil que se genere confusión, pero yo quiero que seamos precisos con los conceptos y que cuando hablamos de que un número sube y otro baja, sea realmente un número, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaros que de esta ecuación se sigue, de hecho, y es la razón por la cual hemos podido escribir esto, que tomando módulos, si digo, oye, esta flecha, lo grande que es, relacionado con lo grande que es esta flecha. Bueno, pues esto va a ser simplemente el módulo de la fuerza partido por la masa. Podemos tomar módulos a ambos lados y la masa pues sale fuera. Fijaros que esto también se podría haber escrito así. 1 partido por m por f. Y sabéis que multiplicar un vector por un número lo hace tanto más grande, más pequeño, pues como indique el número. Si esto fuese 3, por ejemplo, al multiplicar f por 3 tendríamos un vector 3 veces más grande del que teníamos antes. Por eso aquí modificamos el módulo de este vector por el numerito que teníamos delante, el 1 partido por m. ¿Vale? Dicho de otra manera, al tomar módulos aquí, los números pueden salir fuera siempre que sean números positivos. Es muy claro, y si es números negativos incluso también, ¿vale? Porque lo que pasaría es que habría un cambio de sentido, pero el efecto que tienen sobre el módulo también, ¿vale? Las dos cosas. Muy bien, venga, pues ya tenemos esta relación, que es la que nos ha permitido escribir eso. Si sube m para una fuerza dada, a baja, ¿eh? Sube el denominador, la aceleración baja. De manera gráfica, pues sería algo así. Si tengo un objeto aquí, una canica, y lo comparo con una bola de billar, y ambos son empujados por la misma fuerza, esta fuerza de aquí, pues ¿quién esperamos que acelere más? Pues obviamente este objeto más pequeño, ¿vale? Más pequeño en términos de masa, quiero decir, ¿eh? Si esto, por ejemplo, fuese una masa m1 y esto una masa m2, y tuviésemos que m1 es mucho más pequeño, ¿eh? Usamos el símbolo este de menor que un par de veces para indicar que es mucho más pequeño. Pues si este fuese el caso,
pues lo que obtendríamos, de acuerdo a nuestra idea de que si la masa sube, la aceleración baja, pues si la masa baja, la aceleración sube, ¿vale? Por lo tanto, aquí un cuerpo menor tendría una aceleración más grande, en este caso mucho más grande, que la aceleración del otro cuerpo. Estos cuerpos grandes son difíciles de acelerar. Fijaros, para la misma fuerza, aquí estamos empujando siempre igual, este tiene una gran aceleración, irá cogiendo velocidad a un ritmo muy grande, y este tiene una pequeña aceleración, irá cogiendo velocidad pues, a un ritmo más pequeño. Perfecto, pues vamos a intentar desglosar un poco y ver la intuición que hay, sobre todo en lo relativo al carácter vectorial de esta ecuación. Estos son vectores, y esto tiende a confundiros mucho, entonces vamos a pensar un poquito sobre ello. Mira, vamos a ver si entendemos una cosa que es un tanto sutil. Imaginad que yo tengo el cuerpo de masa m aquí y lo empujo, pues como estábamos hablando antes, hacia la derecha con una cierta fuerza F. Y vamos a asumir que su velocidad inicial es nula. VI o V0, sabéis que utilizamos esos dos subíndices para indicar lo mismo, la velocidad al principio. Muy bien, bueno, pues ante esta fuerza, sin saber leyes de Newton ni nada, si yo empujo hacia la derecha un objeto que está parado, ¿qué esperamos? Pues que empiece a coger velocidad hacia la derecha, ¿vale? Es decir, que se produzca un cambio en la velocidad debido a la acción de la fuerza, ¿vale? Ese cambio en la velocidad, pues esperamos que sea un vector para allá. Al cabo de un cierto tiempo, llamémoslo delta t, pues igual la velocidad se ha incrementado en esta cuantía. Recordad que este es el vector que le tendríamos que sumar a la velocidad inicial para ver cuál es nuestra velocidad final. Como nuestra velocidad inicial era 0, si este tiempo es el que transcurre entre el instante inicial y un instante dado, pues la velocidad final será esta, la velocidad al cabo de ese tiempo, pues coincidirá con lo que ha cambiado la velocidad, ya que no teníamos velocidad al principio, ¿vale? Pero la idea fundamental es que le tenemos que sumar a la velocidad que teníamos un extra, este delta V. Las fuerzas que originan entonces, pues las fuerzas cambian V, cambia la velocidad, ¿de acuerdo? Cambia la velocidad. Si yo empujo hacia la derecha, la velocidad cambia, acaba siendo un vector más grande de lo que era. Fíjate que era nulo y al cabo de un rato pues ya no lo es. Esto ha cambiado. Muy bien. ¿Y qué más tenemos en mente? Fijaros, si la fuerza es más grande, para el mismo tiempo, ¿qué esperamos? ¿Que la velocidad haya cambiado más o menos? Pues hombre, obviamente más, ¿no? Una fuerza más grande, para el mismo tiempo, insisto, da lugar a un cambio mayor en la velocidad. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el cambio en la velocidad sea proporcional a la fuerza para un tiempo dado, para un delta t dado, dejadme que lo escriba aquí. El cambio de la velocidad es proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor cambio en la velocidad. ¿Cuál va a ser la constante de proporcionalidad? Bueno, pues vamos a pensar un poquito. Mirad, cuando el objeto tiene una masa más grande, hemos dicho que el cambio de la velocidad para una fuerza dada es más pequeño, ¿vale? Por lo tanto, la masa tiene que aparecer en la ecuación que relaciona fuerza y cambio con velocidad, ¿vale? Y luego fijaros que hemos dicho para un tiempo dado, ¿vale? Para un tiempo dado, pues vamos a medirlo de la siguiente manera. Mirad, el cambio de la velocidad partido por ese tiempo, que por cierto es lo que llamábamos la aceleración, pues será tanto más grande. Fijaros, esto está fijo, ¿vale? Y el cambio de la velocidad hemos dicho que crece cuando crece la fuerza. Pues esto es tanto más grande cuanto mayor sea la fuerza. Pero por otra parte, lo que sabemos es que a pesar de actuar con una fuerza grande, si tenemos una masa grande, y la voy a poner aquí abajo, el efecto de la fuerza en crear este ritmo de cambio de la velocidad se ve disminuido. La masa tiene que aparecer aquí en el denominador. La podríamos pasar aquí y ya veríamos esa proporcionalidad, que es lo que implica, ¿vale? Implica la masa y el cambio en el tiempo. Para una fuerza dada, el cambio de la velocidad depende de la masa que tengamos y de cuánto tiempo haya pasado. Será el cociente, si queréis lo podemos escribir. Dejadme que monte el boli, que se me está desmontando. La proporcionalidad esta, ¿cómo la podríamos escribir? Bueno, pues podríamos decir que el cambio de la velocidad va a ser directamente proporcional a la fuerza, cosa que podríamos poner aquí, inversamente proporcional a la masa, cuanto más masa, menos cambio en la velocidad,
Y luego, pues directamente proporcional al tiempo transcurrido. Pues cuanto más tiempo pase, más cambio en la velocidad. Esta es la ecuación que he escrito aquí, reestructurada, pasando el delta t aquí dividiendo. Y podríamos incluso pasar la m multiplicando si quisiésemos. Pero como os he escrito la ecuación de esta manera, pues dejadme que haga lo que he dicho, lo que ya he hecho aquí arriba. Paso el delta t dividiendo y me queda que el cambio de la velocidad partido el cambio en el tiempo pues es igual a la fuerza partido por la masa. Todo esto para un tiempo muy pequeñito. Esto de aquí pues no es más que la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad partido por el tiempo necesario para ello. Así que llegamos a la formulita que os había puesto para la segunda ley de Newton. La aceleración que tiene un cuerpo es la fuerza que actúa sobre él partido por la masa. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a analizar otro caso. Este es un pelín menos intuitivo, pero es importante porque uno suele relacionar aceleración con ir cada vez más rápido, ¿vale? Pero en física la aceleración, estrictamente hablando, es el cambio en la velocidad como una flechita, como un vector partido por el tiempo necesario para que se produzca. Entonces mirad en esta situación lo que pasa. Imaginad un objeto que se está moviendo para allá. Esta sería su velocidad inicial. Y lo vamos a empujar así, lo vamos a empujar de lado. Imaginad, por ejemplo, que viene un viento por aquí abajo. Esto sería la fuerza que está actuando sobre él. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Justo en ese momento en el que se aplica la fuerza, si esperamos nada, unos milisegundos, un tiempo muy breve, lo que sucede es que este vector se gira un poco. Es decir, la tendencia que va a tener el objeto es a seguir una curva pues tal que así. Como digo, si esperamos muy poquito tiempo, pues el vector ha cambiado y se ha convertido en una cosa así. No se ha hecho más grande, simplemente ha girado. ¿Vale? Si ponemos esos dos vectores juntos, pues lo que observaríamos es algo parecido a esto. ¿Vale? Lo que ha pasado es que la velocidad ha cambiado un poquito para arriba. Es decir, este es el cambio en la velocidad para un tiempo dado. Fijamos un tiempo dado y lo que observamos es que pasamos de una cierta velocidad inicial a una cierta velocidad final. Y ahora fijaros en algo muy interesante. ¿En qué dirección se produce el cambio en la velocidad? Pues se produce exactamente en la dirección en la que empujo. ¿Vale? La velocidad cambia en la misma dirección en la que estoy empujando. Este vectorcito que indica cuánto cambia la velocidad está en la misma dirección que la fuerza. Eso es muy importante, fijaros aquí. Esta ecuación, todo esto es un numerito, m y delta t. Así que en lo que se refiere a los vectores, f y delta v, la ecuación nos está diciendo, la ley nos está diciendo que el vector f y el vector delta v tienen que apuntar en la misma dirección y el mismo sentido. En este caso estaba claro, empujamos hacia la derecha, un objeto que está parado, y coge velocidad hacia la derecha. El vector delta v y el vector f apuntan en la misma dirección y sentido, tal y como se deduce de aquí. Esta otra situación, como os digo, es más extraña, más peliaguda, pero seguimos observando que se cumple, que la fuerza y el cambio de la velocidad son vectorcitos que apuntan en la misma dirección y sentido. Y de nuevo podemos volver a aplicar el argumento de antes. ¿Cómo de grande es este cambio en la velocidad? Pues para un tiempo dado será tanto más grande cuanto mayor sea la fuerza. Si en lugar de esta fuerza nos vamos a una fuerza más grande, algo así, esperamos que este vectorcito haya crecido. ¿De acuerdo? Es decir, el cambio de la velocidad debe ser proporcional a la fuerza aplicada. Y los factores pues, van a ser los de antes. ¿Cómo de grande será el cambio de la velocidad para una fuerza dada? Bueno, pues ese cambio será menor cuanto mayor sea la masa. Por eso aparece la masa en el denominador. Y será tanto mayor cuanto mayor sea el tiempo que esperamos. Siempre considerando un tiempo muy pequeñito, ¿vale? Pero cuando crezca ese tiempo muy pequeño lo podríamos duplicar. Por ejemplo, de 1 millonésima de segundo a 2 millonésimas de segundo. Bueno, pues esa misma fuerza, como ha pasado más tiempo, le habrá dado tiempo, nunca mejor dicho, a cambiar más la velocidad. Cuando reorganizamos esto, pues volvemos de nuevo a encontrar la segunda ley de Newton, que os la vuelvo a escribir aquí porque nunca está de más ponerla tantas veces como sea necesario, ya que es una ley importantísima, porque como veis, nos va a permitir a través de las fuerzas que actúan sobre los objetos y conocidos sus masas, saber cómo aceleran. Si sabemos cómo acelera un cuerpo y sabemos cómo empezó su movimiento, dónde estaba y lo rápido que iba y en qué dirección y sentido, es decir, posición inicial y velocidad inicial, vamos a poder ir reconstruyendo el movimiento paso a paso. Este es el esquema de Newton. Newton nos dio una fórmula para reconstruir el movimiento hacia adelante en el tiempo si conocemos las fuerzas que actúan sobre el objeto, su masa y cómo empezó el movimiento.